¿Sí? Buenas tardes. En primer lugar, la Universidad Popular Carmen Michelena agradece vuestra presencia para asistir a la conferencia de esta tarde, que tiene por título Economía, Incertidumbres Internacionales. Verdaderamente es incertidumbre lo que sentimos cuando, pese a lo que a bombo y platillo anuncian nuestros gobernantes, está claro que para muchos de nosotros, que no hemos podido salir de la crisis financiera de 2007. Y no podremos salir mientras sigamos viendo cada día que no hemos aprendido nada. Pensábamos entonces que de aquello surgiría una forma más racional y sostenible de la acumulación de capital, porque había quedado claro que la desregulación producida por la ambición de medida del capitalismo era lo que nos había llevado a la ruina. Pero desgraciadamente vemos que no es así. Y, concretamente, según nos ha comunicado el profesor Rodríguez, en la conferencia de hoy se comentarán de forma particular los efectos sobre la desigualdad de la reforma fiscal de Donald Trump, el crecimiento diferencial de las grandes áreas económicas y los posibles efectos sobre el crecimiento de la economía española y los riesgos que con esta se enfrentamos. Para explicar esta situación, contamos con la colaboración de José Manuel Rodríguez, que es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en el Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid en 1990 y ha ocupado diferentes puestos en la citada universidad, como profesor ayudante, profesor asociado, profesor interino y profesor titular. Ha publicado numerosos trabajos sobre su especialidad. El profesor Rodríguez ya ha impartido en la Universidad Popular Carmen Michelena 4 conferencias y esta de hoy será la última. Esperemos que no sea la última. Siempre será la penúltima. Vamos a ver, ¿dónde hay que apretar para que...? A la derecha, Para... la derecha, entre los dos es la derecha. Ahí. Ya se me oye, ¿no? Vale, pues... Buenas tardes, y aunque el título tiene que ver con la economía mundial, yo lo voy a llevar a mi terreno, que es a la economía española, a lo que nos importa. Y bueno, lo primero, dar las gracias a la invitación de la Universidad Popular. Como he repetido todas las veces que he estado aquí, estoy absolutamente encantado, estoy feliz de estar aquí y ojalá pueda estar aquí muchos años, dando las charlas que considero oportunas. Y si recordáis de charlas anteriores, bueno, pues yo actúo como un poco como una mosca cojonera. Y hoy voy a hacer exactamente lo mismo. Después de una brevísima introducción sobre la evolución que se prevé para la economía mundial en los próximos años, o a muy corto plazo, pues voy a entrar de hecho en España. España, si miramos los datos macroeconómicos, pues parece que va bien. ¿Sí? La producción crece, el empleo crece, la deuda de las familias y la deuda de las empresas disminuye, parece que estamos en el paraíso, pero no lo notamos. Y entonces, ¿por qué no lo notamos? ¿Y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la economía española? Que si no cambian, pues a lo mejor tenemos un periodo de crecimiento otra vez igual que en el periodo anterior de 2000, en la llamada década prodigiosa, del 1996 a 2007, y volvemos a incurrir otra vez en los mismos errores. Bueno, pues voy a intentar señalar un poco los errores, los problemas existentes, los aspectos positivos y lo que yo veo sobre todo los aspectos más negativos. Algunos de los aspectos negativos, porque si no necesitaría dos o tres días de charla para tomarlo todo en consideración. Bueno, pues sin más voy a empezar con las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Más que las previsiones, el crecimiento de la economía mundial en los 3 últimos años, desde el 2015, 2016, 2017. En estos gráficos, sobre todo en el gráfico de la izquierda, tenéis las tasas de crecimiento de la economía, las tasas de crecimiento de la producción, por diferentes áreas. Vamos a ver, desde aquí, no, atrás, ¿cómo me voy atrás?
soy atecnológico. Y entonces... el gráfico de la izquierda muestra la tasa de crecimiento del 15 en negro, 2016, 2017, de las economías avanzadas, las economías más desarrolladas. La del medio, que vemos que muestra tasas de crecimiento en los 3 años significativamente mayores, es de las economías en desarrollo. El siguiente es China. China crece, bueno, pues a una velocidad relativamente grande, aunque menor que en los periodos anteriores, pero bueno, esta significa casi una tasa del 7% anual, que significaría que en 20 años se doblaría la producción china. Es decir, es un crecimiento muy, muy significativo. Esto es las economías menos desarrolladas productoras de petróleo y las economías menos desarrolladas no productoras de petróleo, excluyendo China. Entonces, bueno, pues vemos que hay una velocidad de crucero, por decirlo de alguna forma, en las economías avanzadas, pero significativamente menor que prácticamente en el resto del mundo. Esta sería la primera señal. ¿Esto sería positivo para la economía española? Sí. Sí, porque el crecimiento, como ya he comentado alguna vez aquí, esto es como la frase de Epi Blas, de si tú estás bien, yo estoy bien. Es decir, si el resto crece, esto tendrá efectos positivos sobre nuestra economía, en tanto en cuanto nuestras exportaciones al resto del mundo crecerán. Entonces, por esta vía, el crecimiento del resto del mundo tendría efectos positivos sobre el crecimiento de la economía española y, por lo tanto, sobre el crecimiento del empleo. Esto es un aspecto positivo. Ahora doy un salto cuántico y me voy a los efectos sobre la distribución de la renta de la reforma fiscal recientemente aprobada por Donald Trump en Estados Unidos. Si os fijáis, este gráfico es muy, muy, muy significativo. Aquí tienen en azul el crecimiento de las rentas en el año 2019, el crecimiento de las rentas para el año 2025 y el crecimiento de las rentas para el año 2027. Y lo que tenemos aquí son los grupos de distribución de la renta en Estados Unidos. El menor quintil, el de la izquierda, sería el 20% que parte de rentas más bajas. O sea, cogemos todos los norteamericanos, las familias norteamericanas, y tenemos el 20% que tiene menos rentas. Bueno, pues estos serían las variaciones en su renta disponible para la renta más baja. El 20% de la renta más baja. Entonces sería entre el 20 y el 40%, 40-60%, y el cuarto quintil. Fijaros que hay algo que se ve, me podéis interrumpir en cualquier momento, pero hay algo que se ve muy clarito, y es que a medida que va aumentando el nivel de renta de las familias, van a salir ganando más con la reforma de Donald Trump. Fijaros que prácticamente las rentas más bajas prácticamente no ganan, el 20% más bajo casi no gana como producto de la reforma fiscal. ¿En qué consiste la reforma fiscal? Pues básicamente en reducciones de impuestos. Aparte de reducciones de impuestos para las empresas, también reducciones de impuestos para las familias. El tipo impositivo teórico en Estados Unidos estaba en el 35% sobre los beneficios de las empresas, teórico, no real. Y una de las medidas que ha adoptado es del 35% bajarlo al 21%. Al 21%, es decir, reducirlo casi a la mitad. Había intentado hacerlo al 15 al principio. Sí, pero al 15. al final queda en el 21%. La lógica es que si las empresas tienen más beneficios, disponen de más beneficios disponibles, pues esto significará mayor
teóricamente, mayor inversión por parte de las empresas, mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo. Teóricamente es muy bonito. Ahora, otra cosa es que realmente los mayores beneficios retenidos por las empresas se traduzcan en mayor inversión. Este es ya desde hace muchos años, cuando estaba el señor Solchaga, nos comentó en su momento que los beneficios de hoy son la inversión de mañana y el empleo y la productividad de pasado mañana. Sí, teóricamente hay una línea que lleva a los beneficios a la inversión al empleo, a la productividad, a la producción de pasado mañana. Pero claro, para eso es necesario que los beneficios mayores de las empresas se traduzcan efectivamente en mayor inversión productiva por parte de las empresas. Si se dedican a movimientos financieros, pues eso no va a tener ningún efecto ni sobre la producción, ni sobre el empleo, ni sobre nada de nada. Pero teóricamente, en principio, podría ser posible. Bueno, fijaros que aquí lo más sorprendente es que el 1%, ¿no? Los que están en el 4% superior de los grupos de renta norteamericanos son los que más ganan. Ganan, pues, según estos gráficos, un 3% ganarían con la reducción de impuestos. Fijaros que el crecimiento es mayor a medida que va aumentando el nivel de renta. Obviamente, pues esto, ¿qué es lo que va a tener? Mayores efectos sobre la desigualdad en Estados Unidos, que ya es de los países occidentales, de los países desarrollados, el que hay mayor desigualdad del nivel de renta, con los efectos negativos que esto tiene sobre el crecimiento económico, sobre el capital social, etcétera, etcétera. Entonces esto es un problema, esto por un lado solamente, porque claro, esta reducción de impuestos, si no se ve acompañada de una reducción del gasto público, va a suponer un déficit público mayor norteamericano. Teóricamente, un mayor déficit público significaría más demanda en la economía norteamericana, más demanda, más producción, pero el problema está en la deuda pública norteamericana. Seguiría creciendo de una manera exponencial a niveles muy superiores incluso a los que tenemos en España. Hay que recordar que más o menos es aproximadamente el 100% del Producto Interior Bruto. En otras palabras, todo lo que produce en España un año es equivalente a la deuda pública, la del sector público, existente ahora. Bueno, pues Estados Unidos va por el mismo camino, incluso con posibilidades de superarnos. Y ahora, pues, otra cuestión importante. Algo que algunos lo venden como algo muy positivo. Lo que tenemos en este gráfico es la evolución de los índices bursátiles desde el año 2013 hasta noviembre del 17. Vamos a ver que está. El verde es el índice bursátil europeo, de las empresas europeas. Sería equivalente al IBEX español, pero para Europa. Este es el índice norteamericano, el rojo. Fijaros que desde el año 2015 muestra un crecimiento todos. El azul, el MSCI, las economías emergentes. Y el Topics, pues me parece que es el de Tokio. Bueno, en general lo que se observa es que hay un crecimiento de la bolsa, de las acciones, del valor de las acciones, en todos los mercados mundiales. Y en principio esto se podría considerar como un signo positivo para la economía. No sé si me explico con suficiente claridad. O sea, fijaros que a partir del año principios del 2016, pues hay un crecimiento muy similar en todos los países, en todas las áreas. Esta línea negra, que es el VIX Index Rise,
¿Esto qué es? El índice de lo que se llama de volatilidad. La variación de las bolsas a lo largo del tiempo, y en principio cuanto menor sea el índice de volatilidad, cuanto menos varíen subidas, bajadas, pues sería más positivo para la economía. Fijaros que a partir de este periodo cae la volatilidad de las bolsas, al mismo tiempo que el valor de las bolsas aumenta. Entonces, esto en principio se consideraría desde el punto de vista financiero como algo positivo para la economía. Pero a lo mejor no es tan positivo. Tengo aquí unas frases no de mi maestro, porque no lo conocí, pero sí de mi maestro teórico, que es John Maynard Keynes. No sé si se lee, pero bueno, lo voy a leer. Al mismo tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión, aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la especulación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial estable. Sí, hay especuladores, ha habido, hay y habrá, necesariamente. Pero si la corriente empresarial es estable, si las empresas invierten en activos productivos, si las empresas generan demanda, si las empresas generan empleo, si las empresas generan capacidad productiva, no otra cosa que eso es la inversión, pues eso tendrá efectos positivos sobre las economías, tanto a medio como a largo plazo. Lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte en una burbuja en medio del desorden especulativo. Entonces la pregunta es, ¿puede que estemos ahora en algo parecido a una burbuja? No en España, aunque a lo mejor también, pero en Estados Unidos puede estar produciéndose una burbuja, este crecimiento espectacular de la bolsa que se está produciendo, ya lo hemos visto en Tokio, la bolsa japonesa, la bolsa europea, la bolsa norteamericana. Puede estar apareciendo algún tipo de burbuja por ahí. Burbuja algo, un crecimiento que no está basado en nada real, o que no está basado en unas bases suficientes, en unas bases fundamentales, por decirlo de alguna manera. La segunda frase es: cuando el desarrollo del capital de un país se convierte en un subproducto de las actividades de un casino, es probable que el trabajo se haya hecho mal. Esto está escrito en 1936. Son dos frases de la teoría general de Keynes. Y han pasado, pues, 80 años, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que mirarlo con mucho cuidado, mirarlo con mucho detenimiento. A lo mejor, no lo sé. Ya he comentado en sesiones anteriores de que los economistas somos muy malos prediciendo, pero a veces observamos cosas que no funcionan demasiado bien. Entonces, a lo mejor esto nos está enviando señales. Bueno, pues el siguiente gráfico es una posible señal. Podría ser una señal, no lo sé, no me atrevo a afirmarlo. ¿Qué hay? Este es un gráfico basado en unos análisis, un gráfico en un indicador de un premio Nobel de Economía de hace unos años, Robert Shiller, y lo que muestra es lo siguiente. ¿Cuál es el valor de las acciones en relación con los beneficios de las empresas en los 10 últimos años? El indicador, como no puedo parar quieto, porque es algo... El nombre del indicador es CAPE y este no pinta muy bien. Vamos a ver si el otro. Shiller, que es el premio Nobel de hace unos años. Es uno de los premios Nobel de hace unos años. Un tipo bastante interesante. Y legible, muchas veces es legible. ¿Qué es esto del CAPE?
Pues como os he comentado, es el valor bursátil de las acciones dividido entre los beneficios de las empresas en los 10 últimos años. Para que se entienda de forma más clara, ¿qué significa 20, por ejemplo? Pues que el valor de las acciones de una bolsa, la bolsa de Nueva York, es equivalente a 20 veces los beneficios de las empresas de la bolsa de Nueva York en los 10 últimos años. La media de los beneficios en los 10 últimos años. Dicho de otra forma, ¿cuántos años harían falta para que las empresas, los beneficios de las empresas equivalieran al valor bursátil? Pues 5 años, efectivamente. Lo que aparece en el gráfico, fijaros que es toda una serie larguísima, viene desde 1880, la bolsa de Nueva York. Y fijaros cosas que ocurren, o que han ocurrido. ¿Qué ocurre cuando ese índice sube muy deprisa? Cuando las acciones están sobrevaloradas. Que darán un brinco hacia abajo. Es señal de que puede estar generándose una burbuja. El primero es 1928, el Black Tuesday. El jueves negro. El hundimiento de la bolsa de Nueva York a finales de los años 20. Fijaros, ¡plap! Vamos a utilizar este fue el estallido de las burbujas tecnológicas a principios los años 1990. Esto ya sabemos lo que es el inicio de la gran recesión mundial, hundimiento. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Fijaros que otra vez la tendencia. No solo eso, sino que tiene el índice, está otra vez en los mayores valores históricos. No sé, pero algo me huele mal. No, ¿cuándo esto va? ¿Cuánto va a seguir creciendo? No lo sabemos. Pero si se mantiene esta tendencia y no tiene unas bases económicas detrás, pues en algún momento la burbuja estallará y esto volverá hacia abajo. ¿Y esto qué significará? Bueno, pues efectos recesivos sobre la economía norteamericana y por lo tanto efectos recesivos sobre la economía mundial que se trasladarán entre las diferentes economías. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Esto va a continuar o se moderará ligeramente? No lo sé. No lo sé porque no sabemos hacer previsiones. Y sobre la bolsa los economistas sabemos muy poco. O sea, aunque todos hablen en intereconomía, etcétera, etcétera, sobre la bolsa, realmente nadie sabe nada. Nadie sabemos nada. Lo que pasa es que hay señales. Bueno, pues vamos a España, que además supongo que es lo que más os interesará a todos. Gran parte de los datos provienen del último informe del mes de noviembre de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, pues España va bien. Si miramos los grandes agregados macroeconómicos, pues sí, esto es la tasa de crecimiento en rojo de la economía española y la tasa de crecimiento del área euro. La tasa de crecimiento es cuánto crece la economía en un año con respecto al año anterior. Bueno, pues después de unos años con una depresión, con una recesión que alcanza el punto álgido en el año 2012, bueno, pues empezamos a mejorar. En términos de producción empezamos a mejorar claramente.
Y empezamos a mejorar de tal manera que a partir del pico, a partir de este momento, bueno, pues tenemos varios años donde la economía española crece más que la economía europea. Esto es innegable. Estamos creciendo más que nuestros vecinos. ¿Cómo es eso? Son hechos, son datos. Aquí sí que no hay trampa ni cartón. La economía española, la producción de la economía española está creciendo más que la de nuestros vecinos. Está creciendo más que la de nuestros vecinos y parece que se prevé que en el año 2018 va a seguir creciendo más que la de nuestros vecinos. A pesar de Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues fijaros, la línea roja es el crecimiento de las exportaciones. Está todo en base 100 en el año 2010. Es decir, esto significa que en el año 2017 las exportaciones españolas eran un 8% mayores que en el año 2010. Un crecimiento significativo. La producción industrial todavía no se ha recuperado. Fijaros que todavía está por debajo de 100. Todavía está por debajo de los niveles que había en el año 2010. Pero bueno, ha empezado a crecer significativamente. Es la verde. Y algo de lo que voy a hablar después, que es a lo que achacan el crecimiento de la economía española. Son los costes laborales unitarios relativos. Relativos. Bueno, pues, ¿qué son los costes laborales unitarios? Pues los costes laborales unitarios no tienen nada más que una expresión muy simple, que es la siguiente. Coste laboral unitario es el cociente. Muchas gracias. Creo que volvemos al anterior. El cociente entre el salario por hora trabajada, en euros, y la productividad por hora. Es decir, es cuánto varía el salario por hora medio y cuánto varía la productividad de los trabajadores por hora, en términos medios. ¿Qué significa que los costes laborales unitarios disminuyan? Pues que los costes para las empresas son menores y por lo tanto los precios podrían también ser menores si las disminuciones de costes se trasladaran a reducciones de precios. Por lo tanto ganaríamos competitividad con respecto al resto del mundo y aquí seríamos todos felices y comeríamos perdices. Esta es la lógica. ¿Pero quién va a comprar un coche? ¿Quién va a comprar Efectivamente, el resto del mundo. Fijaros que aquí tiene que haber varios pasos. Primero, que se reduzcan los costes laborales unitarios, los costes laborales por unidad producida, y que esa reducción de los costes efectivamente se traslade a precios. Es decir, si a las empresas les cuesta un 10% menos producir una unidad y los precios bajan un 10%, las empresas ganarían competitividad exterior, ¿no? Si yo soy capaz de vender un 10% más barato y el resto del mundo se mantiene sus productos con precios similares, estoy ganando, estoy siendo más competitivo. Pero recordar que eso necesita que la reducción de los costes se traslade a reducción de precios. Bueno, pues eso es un hecho que en España no. La reducción de costes no se traslada a reducción de precios de la misma manera, en la misma medida. Por lo tanto, las ganancias de competitividad
eso que se llama la devaluación salarial, que sabemos que se ha producido en España, claramente, tengo algunos datos al respecto, algunos gráficos al respecto, pues no, por ahí no ha funcionado excesivamente. Lo que pasa es que lo que tenemos aquí son los costes laborales unitarios relativos. ¿Relativos qué significa? En relación al resto. O sea, si los demás bajan los costes un 10% y nosotros bajamos los costes un 5%, pues nuestros costes salariales relativos aumentan. Si nosotros bajamos un 10 y los otros bajan un 10, los costes salariales relativos, los costes laborales relativos se mantendrían. No sé si me... Y si nosotros bajamos un 20 y el resto baja un 10, nuestros costes laborales unitarios relativos bajarían un 10. O sea, ¿en qué proporción bajamos nosotros los costes y en qué proporción baja el resto, nuestros competidores, nuestros países, los costes? Bueno, pues fijaros que el proceso de reducción de costes en España, de costes salariales, no de precios, no en la misma medida, pues ha sido... ha sido brutal. 100 en el año 2010 y ahora estamos aproximadamente en 87. Es decir, los costes salariales de las empresas españolas se han reducido un 13% con respecto a las del resto del mundo. En términos de costes salariales, las empresas españolas han ganado competitividad. Les cuesta menos producir, en términos de salarios. Claro, vuelvo a repetir el argumento de hace un momento. Si esa reducción de costes se hubiera trasladado a una reducción de precios, pues no ganaríamos nada, pero no perderíamos nada, las familias. Si los costes se reducen un 10% y los precios se reducen un 10%, nos quedamos en la misma situación, ¿no? Si nos bajan los salarios un 10% y los precios se reducen un 10%, estamos igual. Pero claro, si los costes se reducen un 10% y los precios solo se reducen un 5%, pues hemos perdido un 5%. Sí, disculpa. No solo serían el precio, sino el volumen de empleo que está... No, porque fíjate que la expresión es salario por hora y productividad por hora. Sí, pero la productividad viene también generada por el nivel de empleo que hay en esa economía, ¿o no? La productividad es la producción dividido entre el número de horas trabajadas. Luego, si hay un mayor nivel de paro... Si hay menos empleo y se sigue produciendo lo mismo, la productividad crece espectacularmente, claro. Y entonces los costes laborales unitarios bajan. Está afectado por el nivel de empleo. Sí, de alguna manera sí, pero no es necesario. O sea, fijaros que si el empleo se reduce un 10% y la producción sigue siendo la misma, algo está pasando, ¿no? Algo está ocurriendo. Si con las mismas horas de trabajo, seguimos produciendo lo mismo, si con un 10% menos de horas de trabajo en la economía española sigue produciendo la misma cantidad de bienes, pues la productividad está creciendo. Y ese crecimiento de la productividad, aunque el salario por hora no variara, hace que los costes por unidad producida bajen. Y si esa reducción de los costes laborales por unidad producida se trasladara a reducción de precios, tendríamos un efecto, en principio, positivo. Tendríamos un efecto expansivo, boomerang. Pero eso no se ha producido en la misma medida. Eso no se ha producido en la misma medida. Pero bueno, tanto el Banco de España como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos internacionales, por supuesto el gobierno también, consideran que esto es un aspecto positivo. Con
respecto a la productividad que han dicho bien ahí, hay otro factor de la productividad que no es a costa de los demás, que no es a costa del paro, que sería positivo. O sea, esa curva, el que bajen los costes salariales podría ser positivo Costes salariales si fuera por un aumento de la productividad por hora, porque hay una mejor organización en la empresa, porque hay una mejor productividad y no es a costa de parados, sino a costa de que se trabajen menos horas. O sea, el aumento de productividad, o sea, la bajada de esa curva podría ser buena. Sí, sí, por supuesto. Fuera toda porque porque la productividad aumentara mucho. Sí, pero por razones objetivas, por decirlo de alguna forma. Ahora voy a hablar de eso también. Ahora voy a hablar de eso. Tengo casi todas las cosas cogidas, incluso me alargo, incluso demasiado. Hay citado que eran datos de la Agencia de Cooperación Internacional. No, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE. Gracias. De nada. Vamos a ver. La OCDE. Bueno, pues... ¿Y ahora qué ha pasado? Las previsiones para España, en diferentes variables macroeconómicas. Está muy pequeñito, casi no se ve. Pero es que no se puede poner más grande. Bueno, no se ve muy bien, pero voy a intentarlo explicar y contarlo. La primera fila es el crecimiento del Producto Interior Bruto, de la producción nacional española, en los años 15, 16, 17 y las previsiones para el 18 y 19. 3%, 3,5%, 3,3%, 3,1%, el crecimiento va disminuyendo, pero sigue siendo positivo, sigue siendo un crecimiento significativamente superior, como hemos visto anteriormente, a la de nuestros vecinos. Uno de los factores que están haciendo crecer la producción, vamos a poner otra expresión, el PIB es la producción, el Producto Interior Bruto, o el Producto Nacional Bruto. No me voy a meter ahora en disquisiciones la diferencia interior y nacional, porque no viene a cuento. Y entonces la producción tiene diferentes componentes. Por un lado está el consumo de las familias, lo que se llama C, que es la denominación. Después, la inversión por parte de las empresas. Inversión real. Inversión es generar nuevos equipos productivos, generar nueva capacidad productiva, innovación, etcétera, etcétera. Inversión real, no inversión financiera. Comprar acciones no es inversión. Comprar otras empresas no es inversión. El tercer componente del Producto Interior Bruto es el gasto público. Claro, el gasto público genera demanda. También hay que distinguir en si es gasto público para pagarnos a los funcionarios, si es gasto público en términos de gasto social, si es gasto público en términos de infraestructuras, que equivaldría a capital, si es gasto público en I+D,
también equivaldría a capital. Es decir, hay muchos tipos de gasto público, pero en cualquier caso el gasto público genera demanda en la economía. O sea, cuando el Estado gasta, está generando ingresos para diferentes agentes económicos que son los que van a producir esos bienes y servicios. Y el último componente es la diferencia entre las exportaciones, lo que vendemos al resto del mundo, y las importaciones, M, que es lo que compramos al resto del mundo. Por eso pongo X menos M. ¿Qué es lo que nos da? Pues la diferencia entre las exportaciones e importaciones es el saldo en la balanza por cuenta corriente. Lo que a veces se llama déficit externo o superávit externo. Déficit externo si las importaciones superan a las exportaciones. Superávit externo si las exportaciones superan a las importaciones. ¿Voy muy deprisa? ¿Se me sigue? Bueno, pues lo que tenemos aquí, que casi no se ve, y lo siento, pues es la evolución de la economía española en estos 2015, 16, 17 y las tasas de variación con respecto al año anterior y los diferentes componentes. Private consumption, mi inglés es muy malo, pues es el consumo de las familias. Fijaros que el consumo de las familias está creciendo 3%, 3%, 2,6%, pero ya se está ralentizando el crecimiento del consumo de las familias. Ahora, intentaremos atisbar por qué puede ser. El siguiente componente es el consumo del gobierno. El consumo del gobierno equivaldría al gasto público, a lo que he puesto ahí como gasto público, la G. Fijaros que el gobierno español no está incentivando la demanda vía gasto, claramente. Tenemos tasas de crecimiento, pues... sí lo incentivó en el año 2015, que creció un 2,1%, pero a partir de ahí son tasas de crecimiento inferiores al 1% con respecto al año anterior. El techo de gasto, ese del que ha salido noticias en la prensa últimamente, en la cual nuestra alcaldesa está muy mosqueada, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que no podemos gastar más, no puede aumentar el gasto con respecto al año anterior por encima de una determinada cifra. Aunque tengamos ingresos. Esto del techo de gasto no voy a entrar en ello, pero sí quiero hacer alguna mención, sobre todo con lo que ocurre. Imaginaros que tenéis un año muy bueno, con muchos ingresos. Y entonces el banco, tenéis una hipoteca, y el banco os obliga, con ese exceso de ingresos, a liquidar 6 meses de hipoteca. Porque sí. No sé si se entiende. Como tienes muchas deudas, como tienes un crédito hipotecario vivo muy grande, pues como este año has tenido un exceso de ingresos sobre gasto, que lo podrías dedicar a otros bienes, servicios, etcétera, etcétera, otras prestaciones, te dicen, no, lo primero que tienes que hacer es reducir tu deuda. Ese exceso de ingresos lo tienes que dedicar a reducir tu deuda. No sé si... Bueno, pues el gasto público, como se observa, pues no está creciendo, o está creciendo muy poco. El techo no es uno de los que está tirando de la demanda de la economía. El siguiente es la formación de capital fijo. Esto es lo que he llamado inversión. Aquí está metido desde las nuevas fábricas, nuevos equipos, nueva maquinaria, nuevas instalaciones y también la vivienda nueva. También está metido ahí la vivienda nueva y también está metida ahí la inversión pública. Construcción de nuevas carreteras o mejora de las carreteras, que todos sabemos cómo están,
los bienes se van depreciando, los bienes se van estropeando con el tiempo, y si no lo arreglamos, pues tenemos lo que tenemos. Bueno, pues lo siguiente es... Bueno, esto es la demanda interna. La demanda interna es el consumo de las familias, más la inversión por parte de las empresas, más el gasto público. Fijaros que lo que realmente está tirando, sobre todo de la demanda y de la producción, es la demanda interna. Son las familias, a través del consumo, son las empresas, a través de la inversión, y muy poco el sector público a través del gasto público. Fijaros que si tenéis la diferencia es 3,5 en el año 2015, 3,4 crece la producción. Es decir, la mayor parte del crecimiento de la demanda provenía de la demanda interna. Pasamos al año siguiente, 2,6, 3,3, 2,6, 3,1, 2,1, 2,3, y ahora ya son previsiones para el 2018-2019, pues prácticamente todo va a ser la demanda interna. O sea, el crecimiento del PIB tiene diferentes componentes y la demanda interna es uno de ellos. Lo que no es demanda interna, ¿qué es? La demanda externa. Lo que crecen las exportaciones menos lo que crecen las importaciones. Bueno, pues las exportaciones... Joder. Bueno, esto, la diferencia entre exportaciones e importaciones, pues son lo que se llaman las exportaciones netas. Exportaciones menos valor no, cantidad de exportaciones menos cantidad de importaciones. Y, bueno, pues fijaros que llevamos varios años que las exportaciones netas son positivas. Esto es completamente novedoso en la economía española. Que vendamos más al resto del mundo de lo que compramos del resto del mundo es algo absolutamente novedoso. Hace muchos años que no se observaba un comportamiento similar. Y en parte puede estar provocado por esa reducción de los costes salariales que veíamos anteriormente. En parte. Hay muchos más factores, claro. Hay alguno que no se le oculta a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que comprar al exterior sí o sí? Petróleo. Bueno, pues durante este periodo los precios del petróleo han caído espectacularmente, lo cual significa que el precio, el valor de las importaciones ha caído. Por lo tanto, hemos podido tener un excedente de exportaciones sobre importaciones. Pero claro, eso ya se está acabando. El precio del petróleo ha empezado a subir. Nos ha venido a ver la Virgen. Ha sido uno de los factores de los vientos de cola que se hablan a veces, que han tenido un efecto positivo sobre la economía española. Recordar que no tenemos fuentes de energía propias, que importamos casi toda la energía. Claro, una reducción del precio de la energía importada pues tiene un efecto positivo sobre la economía, los costes se reducen. Bueno, en principio, más variables que me interesaría señalar. Los precios están relativamente controlados, están creciendo ahora al 2%, 1,5%. Creo que según la cifra de hoy, que acaban de publicar el IPC del mes de diciembre, me parece que ha sido el 1,6% con respecto al año anterior. Ahora, hace mucho tiempo también que no vivíamos una inflación tan pequeña. Otra cuestión es los efectos de la inflación, cómo evolucionan nuestros ingresos, claro.
si los pensionistas les suben las pensiones un 0,25 y los precios suben un 1,5%, pues están perdiendo un 1,25%. Si a los funcionarios nos suben los salarios un 1% y la inflación es el 1,5%, pues estamos perdiendo medio punto. Y así sucesivamente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo demonios, si la gente cada vez está peor en términos de poder adquisitivo, en términos de poder de compra, cómo es que está creciendo el consumo? Parece misterioso, pero a lo mejor no es tan misterioso. A lo mejor no es tan misterioso. A lo mejor estamos volviendo a las andadas. Y espero que lo veáis con suficiente claridad en un par de gráficos que vienen a posteriori. Pero en principio la inflación está controlada, sería un aspecto positivo. La tasa de desempleo, que estaba en el 22%, este año está en el 17%, ha bajado 5 puntos, y las previsiones son que en los 2 próximos años pues baje hasta el 14%. Esto es claramente positivo. España va bien. De cada 100 individuos que quieren trabajar, había 22 desempleados en el año 2015 y se prevé que para el año 2019 haya 14. Bueno, es positivo, ¿no? Siguen siendo unas tasas de desempleo muy superiores a las de nuestros vecinos. Tenemos las tasas de desempleo más elevadas de Europa, quitando a los griegos. Pero bueno, está mejorando. España está mejorando. Eso vendrá dentro de un momentito. Y es que lo tengo todo. Pero sería un aspecto positivo. Aquí ahora empiezan a... otra vez. Joder. La tasa de ahorro. Esto es la tasa de ahorro neta. ¿Qué significa la tasa de ahorro neta? Bueno, pues para que os hagáis una idea, una familia tiene unos ingresos anuales, una parte lo dedica a consumir y otra parte lo dedica a ahorrar. Eso sería el ahorro bruto. Lo que no se consume, se ahorra. Es decir, imaginaros que la renta disponible de una familia es 1.000 lo que sea. Y de esto dedica a consumir en un año 900. Lo que no dedica a consumir es su ahorro bruto, que es 100. Renta disponible es lo que tiene después de haber pagado los impuestos, esto es lo que le queda para gastar. Entonces, una parte lo gasta, lo consume, y otra parte lo ahorra. ¿Qué es la tasa de ahorro? Bueno, pues la tasa de ahorro bruta no es otra cosa que el cociente entre lo que ahorra sobre su renta disponible. Entonces, en este ejemplo, pues la tasa de ahorro sería un 100 sobre 1.000. La familia media ahorraría un 10% de su renta. ¿Me explico? Eso sería la bruta. ¿Para qué ahorra? ¿Para qué ahorra? Bueno, pues eso es el ahorro bruto. Probablemente una parte de ese ahorro está destinado a pagar el principal de la hipoteca en la que está metida. Y entonces, una vez que le quitamos el principal de la hipoteca y que le quitamos los intereses que paga por la hipoteca o por los créditos que tiene concedidos, le queda lo que se llama el ahorro neto. No sé si... Entonces, de este ahorro, lo que no consume, el ahorro bruto 100. Ahora, imaginaros que el principal de la hipoteca se lleva 70. Y los intereses de los créditos que tiene, bueno, hipoteca o créditos, cualquier tipo de crédito, se lleva los intereses
se llevan 10. Bueno, pues el ahorro neto sería 100 menos 80, es decir, 20. El ahorro neto sería un 2% de su renta. Esto es lo que le queda después de haber pagado todos los gastos, incluido la devolución de los créditos que tiene concedidos previamente. Bueno, pues lo que tenéis aquí es el House Saving Ratio en porcentaje de la renta disponible, que es la tasa de ahorro neta, la proporción del ahorro neto sobre su renta disponible. Fijaros que... Voy a... ¿Cuánto ahorra la familia española en términos netos? Pues cada vez menos. Cada vez menos. En términos netos, pues fijaros que en el año 2015 eran casi un 3% de la renta. Era lo que quedaba después de haber... Y esto está bajando. Se prevé que no llegue al 1%, casi 3%, se prevé que no llegue al 1% en el año 2019. Es decir, no ahorramos nada, no nos queda nada. Esto es lo que sentimos permanentemente. No me llega el dinero, no me llega la renta. Una vez que he pagado todos los gastos de consumo, que he pagado las deudas que tengo contraídas, que he pagado los intereses de las deudas, ¿qué me queda? Un 1% de mi renta. O sea, prácticamente nada. Esto, por cierto, que queda es lo que algunos venderían para los jóvenes de los planes de pensiones. Hay que hacerse planes de pensiones privados. ¿Con qué? ¿Con un 1%? Con un salario medio, perdón, de 800 euros al mes que tienen los jóvenes, pues ¿qué podrían ahorrar? ¿Cuánto es el 1%? 8. 8 por 12, 96. Eso es lo que podrían meter en un plan de pensiones. ¡Guau! Sí, pero perdón, es que ahí ha metido, esas son cifras de la renta total. De la renta de las familias. De las familias. De las familias que ganan 100.000 euros. De todas. Es la media, efectivamente, sí. Los que ganan 800 tienen un ahorro negativo. Y sí, me hubiera gustado meter esto, pero es que ya, si no, me alargaría y me darían las 10 de la noche, las 11 y las 12. También, otra cosa es cómo está distribuida la renta, sí. Esto es siempre datos por término medio. ¿El sector público se está comportando bien? Sí, claro. En el año 2015, el déficit público son la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público en un año, en proporción de lo que produce la economía en un año, del PIB de la economía. Bueno, pues fijaros que aquí estábamos hechos de callo. 5% de todo lo que producía la economía española en un año, el 5% era la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público. Esto es lo que hay que reducir, esto es lo que nos dicen desde Bruselas que tenemos que reducir necesariamente. ¿Lo estamos consiguiendo? Pues sí, 5,5, 4,5, en el 2017, en este año que acaba de terminar, cumplimos los criterios casi del 3%, y en el futuro solo un 2,4%, un 1,5%, es decir, España va bien. El Estado está reduciendo, el sector público está reduciendo su déficit, su diferencia entre ingresos, entre gastos e ingresos. Si me queréis interrumpir en cualquier momento, o si en algún momento se me va la olla, pues me lo decís. La deuda pública, según el criterio de Maastricht. Bueno, pues parece
que también tiene tendencias de que se irá reduciendo, desde un 100%, un 100% del PIB, de la producción nacional, un 99,4, estoy redondeando al 100%, y bueno, pues parece que despacito, despacito se prevé que en el 2019 llegue solo al 96%. Es decir, los grandes datos macroeconómicos van bien. La inflación está controlada, la economía crece, el desempleo se reduce, tenemos un superávit en la balanza de pagos, vendemos al exterior más de lo que compramos, el déficit público, el déficit del sector público, la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público se va reduciendo, va en vías de desaparecer. La deuda pública del Estado también se está reduciendo, poquito, pero se está reduciendo. Es decir, estamos haciendo los deberes. Esto, si nos fijáramos solamente en los grandes datos macroeconómicos, que son los que nos vende el señor Rajoy, el señor de Guindos, etcétera, etcétera, pues España va bien. Va bien. Los datos macroeconómicos nos indican que España va bien. Estamos cumpliendo con los criterios que nos demandan desde Bruselas. Estamos cumpliendo los deberes. No hay nada que decir al respecto. ¿Pero qué se esconde de...? Lo último que quiero indicar es el saldo de la balanza por cuenta corriente, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Fijaros que es positivo todos los años, el 1% del PIB, 2%, 1,6, 1,6, 1,6. Es decir, se prevé, no solo en los 3 últimos años hemos vendido al exterior más de lo que compramos, sino que también se prevé que para los próximos años, para los 2 próximos años, en fin, estamos muy bien. Si cogemos solamente los grandes datos macroeconómicos, que es lo que nos venden... Una pregunta. Sí. ¿El turismo dónde está incluido? Son exportaciones. Sí, también. El turismo, efectivamente. Estaría incluido en las exportaciones. Por lo tanto, pues tendría un efecto positivo sobre la balanza. Bueno, pues... ¿qué hay detrás de esto? Pues a lo mejor aquí empezamos a ver algo ya. Volvemos a las andadas. Este gráfico es muy significativo. Para mí es muy significativo. Crédito nuevo al consumo en los países de la zona euro. ¿Cuánto ha crecido o ha variado con respecto al año anterior? Crédito al consumo. Ojo, ¿qué es consumo? Crédito para comprar electrodomésticos, crédito para irse de viaje, no para comprar vivienda. No. El consumo son los gastos de consumo, automóviles, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con respecto al año anterior, ¿no veis algo raro? ¿No veis algo diferencial? En el año 17 en España está creciendo el crédito al consumo de las familias. Al consumo, no es el crédito hipotecario, en España un 17%, con respecto al año anterior. Bien es verdad que el crédito al consumo de las familias, pues venía con unos años de desplome de alrededor del 10%, 2011, 2012, los bancos cerraban el grifo, y ahora, bueno, pues no sé lo que tendrá cada uno, pero yo tengo Bankia, y entonces cada vez que me meto en el ordenador, tiene crédito de 30.000 euros. Sin papeles, hasta 30.000 euros. Sobra el dinero. Debe usted tener mucho dinero, porque a mí me mandan uno que dice que tengo un crédito de 3.000. ¿Solo? Pues tampoco tengo mucho dinero, lo que tengo son muchas deudas. A mí me llega hasta 30.000 euros. Sin papeleo y sin nada.
Bueno, si os fijáis, pues, y nos comparamos con otros países, esto se ve ahí, ¿dónde? Aquí. Italia, 10%, la Unión Europea en su conjunto, pues un 6%, Francia, Alemania, 5%. Está creciendo el crédito al consumo de las familias, pero a tasas mucho menores. Es decir, ya podemos ligar algo. El consumo de las familias está creciendo ¿a base de qué? De endeudarse otra vez. De endeudarse otra vez. Volvemos a las andadas. Volvemos a repetir el mismo patrón. Y es que a lo mejor no hemos podido aprender. El problema es que a lo mejor no hemos podido aprender. Más datos al respecto. Esto es el ahorro bruto. La tasa de ahorro bruta de la que hablaba antes. Es decir, antes de pagar créditos, principal de créditos, hipotecas, etcétera, etcétera, en un año, ¿qué proporción de su renta disponible, de lo que ganamos al año, qué proporción ahorra la familia media española? Bueno, pues fijaros, el gráfico es muy clarito. El rojo es España, el azul oscuro es la Unión Europea y el azul clarito es la eurozona. La eurozona, los países que compartimos el euro. Fijaros, a ver si... Ajá. Los países del euro, por término medio, las familias ahorran bruto un 13% de su renta. Los países de la Unión Europea, aquí están los países europeos que no forman parte del euro, se incluiría, por ejemplo, Inglaterra, ahorran un 11% de su renta. Y España, ahora mismo, en ahorro bruto, el 6%. Claro, fijaros que la renta disponible de las familias se dedica a consumir o ahorrar. Si el ahorro como proporción de la renta está hundiéndose, significa que el consumo está aumentando. Si yo tengo una renta de 100 y ahorraba 13, significa que consumía 87. Si ahora con la misma renta o con una renta menor, solo ahorro 6, pues significa que estoy consumiendo de mi renta 94. ¿Y cómo es que cada vez estoy ahorrando menos? Pues entre otras cosas porque me estoy endeudando. Me estoy endeudando para consumir. Es decir, es un crecimiento del consumo falso. No es un crecimiento del consumo basado en que la renta disponible aumente porque tengo más renta, sino que el consumo está creciendo, la renta permanece estable y yo cada vez ahorro menos y consumo más. Claro, esto sobre la economía en su conjunto tiene efectos positivos. Claro, porque consumir más es más demanda, es más producción por parte de las empresas, es más empleo, etcétera, etcétera. Es positivo. Pero claro, esto no es sostenible. No es sostenible a medio plazo. Datos comparativos. ¿Cuánto se ahorra en los diferentes países? Bueno, pues solo los finlandeses se nos acercan un poco. El ahorro bruto, pues Alemania un 15% de la renta disponible,
de las familias. Y vamos bajando, bajando, bajando. Jolín. Vamos bajando, bajando. Y estamos, bueno, estamos con los portugueses en la cola. O sea, el consumo está creciendo porque las familias se están volviendo a endeudar. No porque su renta crezca. O sea, no sé si la diferencia la tenéis muy clara. Si yo gano un 10% más y consumo un 10% más, perfecto. Pero si yo gano lo mismo, mi renta es la misma y consumo más, no es lo mismo. Significa que estoy ahorrando menos. Lo primero es positivo. Si mi renta sube y como mi renta sube, yo consumo más, maravilloso. Ahora, si consumo más a costa de tirar del colchón que tenía, si tenía algo acumulado, o consumo más tirando de endeudarme, tirando de los créditos, como acabamos de ver en el gráfico anterior, pues no es algo muy, como dirían mis abuelos, no es muy sano. No es muy sano. Consumir más cuando tu renta sube, está bien. Consumir más tirando de los ahorros que tenías previamente o tirando de créditos que te van concediendo, pues no. Puede funcionar durante un tiempo, pero no puede. Estamos volviendo a repetir las mismas pautas de comportamiento de la llamada década prodigiosa. Bueno, pues vamos a hablar de vosotros, o de gran parte de vosotros. ¿Qué cosas están ocurriendo? Fijaros que esto no había ocurrido nunca en la historia de España. Por lo menos en la historia de España que yo recuerde, desde el año 2006. Bueno, y de antes tampoco. Claro, ni de antes. En marrón tenéis el salario medio mensual de los nuevos empleos que se crean. Cada año. El medio. El medio. ¿Qué os dice el gráfico? A ver si... Bueno, pues nos dice varias cosas. Que el salario medio mensual de los nuevos empleos hoy es significativamente inferior en el año 2016 al que era en el 2008. El salario medio de los nuevos empleos que se crean en un año, lo único que ha hecho ha sido bajar. Bueno, sí, ahora ha subido un poquito. En el año 14, 15, el 16 ha vuelto a bajar. Salarios basura. Los empleos nuevos que se están creando son de salarios basura. Y por el otro lado, los que se incorporan al sistema de pensiones cada año. ¿Cuál es la pensión media de los nuevos entrantes en el año? Bueno, pues como no puede ser de... Como no puede ser de otra forma, pues la pensión media de los nuevos entrantes, no de los pensionistas anteriores, que ya sabemos que a los pensionistas anteriores os suben el 25%, ojalá, el 0,25%, ni para un café. Estos son la pensión media de los que entran al sistema. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues la pensión media va creciendo. Jolín. Pues era de 920 euros en el año 2006, creciendo, creciendo, creciendo. Ahora se ha frenado el crecimiento, claro. Pero está en 1.300.
la pensión media de las nuevas incorporaciones al sistema público de pensiones. Claro, fijaros aquí lo que ocurre en el año 2011-2012. Se da la vuelta. El salario de los nuevos empleos no es suficiente para pagar las pensiones de los nuevos entrantes. No es suficiente. Claro, el gráfico de abajo pues es también bastante significativo. En el año 2006, la pensión de los entrantes era un 80% del salario medio de los entrantes y ahora es el 100,8%. Es un 8% superior. ¿No cree usted que las pensiones medias y los salarios medios debiéramos utilizar el salario y pensión mediano? Quizás sí, lo que pasa es que no tenía los datos a la hora de... Hay una disparidad, o sea, Sí. una dispersión es tan grande, que ya indica, es un indicativo de que no hay tendencia central y por lo tanto la media no tiene significado. Pero algo nos está diciendo. Probablemente, si en este caso, porque lo que estamos viendo es los salarios de los nuevos entrantes, de los que consiguen trabajo de nuevo, y las pensiones de los que entran en el sistema. Entonces, yo creo que aquí no, intuyo, no lo sé, a lo mejor tiene razón, pero yo creo que si utilizáramos la mediana de los salarios de los nuevos entrantes y la mediana de las pensiones de los nuevos entrantes, sería muy similar. O sea, no cambiarían los resultados. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando los salarios de los que están entrando en el mercado de trabajo y tienen la suerte de encontrar un empleo? Estos son los que tienen la suerte de que están buscando un empleo y consiguen encontrar un empleo. Este es el salario medio. Claro, los que intentan entrar en el mercado de trabajo y no consiguen encontrar otro empleo, pues están desempleados, no consiguen encontrar empleo, si permanecen en el desempleo o permanecen en el limbo. Bueno, pues... ¿de dónde salen las pensiones? Pero no tiene por qué ser solo de las corporaciones. Totalmente de acuerdo, pero eso es una decisión política. Eso es una decisión política. Las pensiones podrían salir de impuestos, se podrían subir otro tipo de impuestos. Ojo, no la tontería que se le ha ocurrido al señor Sánchez, porque claro, con los 1.000 millones de euros que va a recaudar, o se supone que recaudaría con ese maravilloso impuesto a los bancos, esto es una tomadura de pelo. Vamos, con esos 1.000 millones de euros que se supone que se recaudaría con la tasa a los bancos para que devuelvan lo que les hemos prestado a todos los españoles, bueno, pues es un brindis al sol. Que puede quedar muy bien, queda muy bonito. ¡Ah, los bancos, que paguen ya! ¡Que paguen lo que deben! ¿Qué son 1.000 millones de euros? Hombre, es mucho. Pero sobre el problema del gasto total en pensiones, ¿qué son 1.000 millones de euros? No sé, no tengo la cifra, pero creo que es una cifra muy pequeña. O sea, es el chocolate del loro. Bueno, pues vamos a ver, así no lo había pensado, no sé cuántos pensionistas hay ahora mismo. 10 millones redondeando, ¿no? Pues hacemos la división. 1.000 millones entre 10 daría para 100 euros más al año por pensionista, por término medio. Hombre, 40 cafés, 50 cafés.
Ni un café por semana. Es... Bueno, sí, ayuda, pero eso sí, lo han vendido como que, o lo ha intentado vender como que, esto, fijaros qué bien cuadra, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un gráfico que a mí me gusta mucho. Es un gráfico basado en datos oficiales de un compañero mío de la facultad, de un economista brillante. Alguno puede poner el grito en el cielo. Es el economista brillante de Podemos. Alguna vez, a lo mejor lo habéis visto en algún programa de televisión. Es alguien callado, muy sensato, se llama Nacho Álvarez. En La Sexta salía en tiempos hasta que dijo que no estaba dispuesto a discutir de tonterías. Bueno, pues... este gráfico a mí me gusta mucho, es un gráfico que yo utilizo. Es la participación de los salarios. La producción, el valor de la producción, el PIB de un país en un año determinado va, por un lado, a salarios, por otro lado va a beneficios de las empresas y por otro lado va a impuestos indirectos. IVA, impuestos sobre gasolina, impuestos sobre el tabaco, impuestos sobre el alcohol, todo eso son impuestos indirectos. Entonces, son tres partes. O se lo lleva el factor trabajo, la remuneración del trabajo, o se lo lleva la remuneración bruta del capital, los ingresos brutos de las empresas, de lo que se produce, o se lo lleva el sector público vía impuestos indirectos. Y no hay más partidas. Bueno, pues fijaros lo que viene ocurriendo, la tendencia a lo que viene ocurriendo en España desde... El primer dato es de 1980, los salarios se llevaban 2/3 del pastel. O sea, voy a utilizar el ejemplo, hay un pastel, que es el pastel que produce la economía española, una parte va a las familias, un trozo del pastel se lo comen las familias en forma de salarios, otra parte se la comen las empresas y otra parte se la lleva el sector público. Supongo que el ejemplo es... Bueno, pues esto es la parte del pastel que va al factor trabajo, que se comen los asalariados. Bueno, pues el gráfico es muy significativo. ¿Cuál ha sido la evolución? Jolín. ¿Con el ratón? No. Ajá. 2/3 en el año 80, y este primer año, baja espectacularmente hasta el año 86. Esto da también para... ¿Cuándo entra el PSOE? 82, ¿verdad? Pues fijaros lo que pasa durante todo el periodo del PSOE. El primer periodo de don Felipe González. Del 60 al... desde el 66 al 58. Baja 8 puntos. Ojo, esto tiene una parte de trampa, ¿eh? Es la proporción del pastel que se llevan los asalariados. Claro, si el pastel crece mucho, aunque te lleves una proporción menor, estás mejor. Pero indica tendencias en el reparto, en cómo se reparte la tarta. Independientemente de que la tarta suba o baje, ¿cómo se reparte la tarta? Parte que va a un lado y va al otro. No sé si... O sea, imaginaros un pastel, uno se come en una parte, otro se come en otra y los otros se comen en otra.
Bueno, pues la parte del pastel, lo que pasa es que a lo mejor cada año el pastel es más grande. Cuando la producción, cuando el PIB está creciendo, pues el pastel cada año es más grande. Y entonces, aunque te lleves una parte menor, estás mejorando. Pero estás mejorando menos que los otros. Esa es la clave. O sea, es la diferencia entre en términos absolutos y en términos relativos. Esto es en términos relativos. Aquí puedes estar mejorando en términos absolutos, pero en términos relativos estás empeorando. O estarían empeorando las rentas del trabajo. A partir de aquí, bueno, pues hay un periodo en el que la proporción que se llevan del pastel, los asalariados, bueno, pues crece significativamente. Pero ¿cuándo alcanza el pico? ¡Qué curioso! En el 93 hubo una crisis, ¿no? Después de los fastos, una mini crisis con respecto a la que hemos sufrido ahora. Después de los fastos de las Olimpiadas de Barcelona, de la Expo de Sevilla. ¿Y cómo se resuelve la crisis? ¿Cómo se sale de la crisis? Bajando la participación de los salarios. Primero baja, luego vuelve a bajar, y a partir de ahí sigue bajando. Y aquí estamos en el año 2008. La participación de los salarios. Ojo, a partir del 2008 el pastel se va haciendo más pequeño. Pero la parte que se llevan los asalariados, pues ahí hay unos años que está creciendo. De un pastel más pequeño. La proporción que se llevan del pastel crece. ¿Y cuál es la medida para salir de la crisis? Otra vez bajar. ¿Cómo se resuelven las crisis? Disminuyendo la participación de las rentas del trabajo en el pastel. Así es como se resuelven las crisis. Aumentando la participación de los beneficios en el pastel. Es muy simple. Fijaros cómo se han resuelto todas las crisis. Lo que pasa es que cada vez está más abajo. Si cogéis la tendencia, pues fijaros que aquí estábamos en el 60 y pico y ahora estamos en el 54%. En España. No, pero esto es un fenómeno en España más agudizado, pero generalizado en todo el mundo. En la charla del año pasado, creo que presenté algunos datos al respecto sobre lo que estaba ocurriendo con la distribución de la renta a nivel mundial. Es un fenómeno generalizado. Prácticamente en todas las economías desarrolladas, menos desarrolladas, es decir, es... Cuando todos sean robots, eso será cero. Cuando todos sean robots, sí, lo que pasa es que entonces no sé quién demandará. Cuando no sé quién demandará a nivel mundial, porque claro, los que reciben las rentas del capital no tienen tal capacidad de consumo como para consumir todos los bienes y servicios que se producen. Ese sería un tema para otra charla. Los efectos de la robotización... El país piensa crecer a costa de otros. Sí, claro. Sí, pero eso es un juego que lo que hace es llevarnos a todos hacia atrás. Pero hay una trampa en eso. La parte baja del gráfico no es 0, sino 50. Sí, porque, hombre, a 0 no llega nunca. Cero significa que el salario... cero sería el esclavismo. Bueno, nos estamos aproximando, porque hay cuestiones que a mí me impactan, aparte de los números y de la economía, pues de vez en cuando uno va por la calle y ve a las 11 de la noche un señor con una mochila en la espalda
y montando en bicicleta y estás repartiendo comida. Dices, leches. Yo creía que esto era de los rickshaws de los chinos, en tiempos, lo de las películas. Pues no, se está acercando, se está aproximando. Por otro lado, ese es otro de los factores que hacen crecer el consumo, que se me ha olvidado comentar. Claro, un trabajador que gana 600 euros al mes, un chaval que gana 500 euros al mes, ¿qué hace? Lo consume. Antes estaba parado, ahora gana 600 euros al mes. ¿Qué hace con su renta de 600 euros al mes? Consumirla. ¿Es otro de los factores? No, porque se mantiene en casa. Los pensionistas, los padres, le mantenéis. Porque en términos relativos, los pensionistas son los que menos han perdido, o sois los que menos habéis perdido, en términos relativos. Suponiendo que algún día nos pasen las subidas de salarios a nosotros. Bueno, de momento ya es el 0,25, pero por lo menos es el 0,25. Por lo menos es estable. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero en términos relativos, ya sé que fastidia, ya sé que mosquea. Pero las rentas de los pensionistas con respecto a la renta media de los asalariados ha crecido. Claro, si uno no cae, si las pensiones no se reducen, solo suben el 0,25, pero los salarios se reducen, pues en términos relativos, todos vamos para atrás, pero unos van más para atrás que otros. Pero hay otro problema. Yo he oído esta mañana mismo ¿Sí? que las eléctricas han ganado 9.000 y pico millones ¿Las? este año. Las eléctricas. Sí. ¿Y cómo lo van a pagar? ¿Y cómo van a favorecer a la sociedad? Creando 1.000 puestos de trabajo al paro. Hay varias cuestiones que uno a veces no entiende muy bien. No sé si sabéis que la electricidad en España, el kilovatio, es la más cara de Europa, en euros. O sea, pagamos un 30% más por kilovatio que lo que paga un europeo medio por kilovatio. Lo que han ganado eso lo llevan los italianos. Sí, eso. O sea, es un mundo un poco... Pero eso sería otro tema adicional. No sé mucho de las eléctricas, pero sí veo los datos a veces, porque soy un hurgador de datos. No sé si a veces os aburro con tanto dato y... pero a mí me gusta, porque los datos, si los sabemos interpretar, nos dicen muchas cosas. O nos ayudan a explicar muchas cosas. Este es... Bueno, pues es lo que hemos visto en el gráfico de antes. Pero dicho de otra forma, visto de otra forma. Esto es lo que ha evolucionado la productividad. 100 en el año 81, en España, la productividad por trabajador, por hora de trabajo, para ser más exactos. Y esto es lo que ha evolucionado el salario real. ¿Qué es el salario real? El salario real es lo que yo obtengo por hora dividido por lo que está ocurriendo con los precios. Perdón.
Se me ha olvidado bajar. Los malditos cacharros estos. Esto es el poder de compra por hora de trabajo. Poder de compra medio por hora de trabajo. Eso es el salario real. Fijaros que aquí hubo un periodo que creció hasta el año 93. Con la crisis bajó espectacularmente, la primera crisis del 93. El poder de compra por hora de trabajo, salario real por hora de trabajo. Luego ha tenido una ligera subida y, bueno, pues ahora está estancado. O sea, esto ¿qué es lo que nos está diciendo? El asalariado medio español, con una hora de trabajo, ¿cuántos bienes y servicios puede comprar? Pues desde el año 2008, ¿no? ¿Ha mejorado algo? No. Pero, sin embargo, por cada hora de trabajo en España se produce más. ¿Quién se lo lleva? El capital. Es lo que está, es la cruz de la cara que hemos visto hace un momento de la participación de los salarios en la renta. No es como una moneda, cara o cruz. Bueno, pues el otro era la cara, esto es la cruz. Ya, pues entonces voy a ir a toda... Bueno, ¿de dónde salen las pensiones? Bueno, el tema de antes. ¿Con qué se pagan las pensiones de hoy? Con préstamos, sí, es necesario porque la hucha se está acabando, pero ¿con qué se están...? Con los ingresos de las cotizaciones de los que están trabajando. Claro, si los salarios de los que están trabajando cada vez son menores y las cotizaciones a la seguridad social son una proporción de los salarios, pues como decía mi abuela, de donde no hay no se puede sacar. Ya está. No. Que hay unos problemas estructurales, que cada vez la población va aumentando, la edad media, que cada vez va a haber más pensionistas por población en edad de trabajar. Pero aparte de eso hay otro factor. Hay pocos empleados con respecto a nuestros vecinos. Hay una proporción de empleados menor con respecto a los que podrían estar trabajando. Hay mucho más desempleo. Y además los empleados ganan poco. Por lo tanto, no significa que las pensiones no supusieran un problema, que el envejecimiento de la población no supusiera un problema, pero sería un problema mucho menor si hubiera más personas empleadas, y las personas empleadas ganarán más, porque entonces los ingresos de la seguridad social crecerían. Esto no resolvería el problema, pero sí lo mitigaría. ¿Qué hora es, por cierto? Las 9 menos 10. Bueno, me habías comentado antes la productividad. Y ya con esto voy a terminar. Me daría para otro día. O sea que si hay tiempo otro día no me importa venir, y si hay algún hueco por ahí, y si no se ha aburrido demasiado. Inversión pública, inversión en infraestructuras, inversión en I+D, inversión en hospitales, inversión en mantenimiento de carreteras, inversión en mantenimiento de las infraestructuras, por parte del sector público sobre la producción nacional. Simplemente destacar, pues, este es España. ¿Cómo se ha reducido el gasto público? Cargándose la inversión pública. Tan simple como eso. Bueno, controlándonos los salarios, controlando las pensiones y, sobre todo, reduciendo lo que parece a corto plazo, lo que no se ve a corto plazo,
pero a medio plazo sí se ve. Porque, claro, la inversión pública es uno de los factores determinantes de la productividad de la economía en el futuro, como indicaba antes vuestro compañero. Y nos la hemos cargado. Bueno, nos la hemos cargado, no, que yo no he hecho nada. Se la han cargado. Estamos, pues, a nivel de suelo. Hasta Grecia nos supera. Solamente un gráfico adicional. I+D. Variación del gasto en investigación y desarrollo de empresas y de sector público, bueno, pública y privada, en diferentes países durante el periodo de la crisis entre el 2009 y el 2016. Bueno, pues... Y con esto ya termino, porque probablemente a lo mejor queréis preguntar algo y yo me enrollo con un... Me he ido. Bueno, en Alemania ha crecido un 36% entre el 2009 y el 2016, en el Reino Unido un 30%, en la Unión Europea un 17% y en España ha caído un 13%. En euros. Ya indica, bueno, pues el interés que tienen las autoridades en la investigación y en la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿esto a quién le molesta? Si nos bajan las pensiones, si os bajan las pensiones o me bajan el salario, nos mosqueamos automáticamente. Si bajan el mantenimiento de las carreteras, bueno, pues a medio plazo nos mosqueamos. Si bajan la investigación, los gastos en investigación y desarrollo, pues a los que les molestas es a los científicos. Claro, que son los que de vez en cuando salen a protestar, pero bueno, al 90% de la población se la trae al pairo. Y entonces, eso se puede reducir el gasto sin problemas, ¿no? No da votos. Esa es la clave. No da votos. O da muy poquitos votos. Pero es que con el sector privado ocurre lo mismo. Se ha reducido menos, sí, un 6%, pero fijaros que en el Reino Unido ha crecido un 60%, en Alemania un 35%. Vamos a ver, aquí no invierte en investigación ni el sector público, ni el sector privado, ni perico los palotes. Nos estamos cargando el futuro. Y con esto termino por hoy. Si me invitáis otra vez, dentro de poco tengo todavía unas cuantas. Y bueno, a lo mejor 5 minutos antes de que nos cierren, si hay alguna... Soy un desastre, siempre me pasa lo mismo. Muy bien.